Egunon eta ongi etorri, mila esker beste behin ere gurean izateagatik. Ongi etorri bereziki Atzegiri, Jose Anido eta presidenteari eta Patricia Llori kanpainaren koordinatzaileari, ez? Urtero bezala Atzegiren sensibilizazio kanpaina berria aurkeztera gatozkizue. Iaz bidelagunak bilatzen zan kanpaina, zehazki 60 urte bidelagunak bilatzen. Izan ere, zuen 60. urtearren ospatzen hasi ginean, eta oraindik ere horretan ari gara. Asko dugulako ospatzeko, noski. Azkar esaten da 60 urte, baina zenbat lan, zenbat esfortzu eta zenbat ilusio, ez? Desgaitasuna duten pertsonen alde lanean. Zorionak bihotzet eta mila esker, ez? Urte hauetan zehar egin dezuten lan guztiagatik. Aurtengo kanpaina atzegizaleen omenez egingo duzue, atzegizalei zuzenduta egongo da, 60 urte hauetan bidelagun izan diren horien omenez. Eta noski gizarte osoari konbita luzatuz, gero eta bidelagun eta atzegizale gehiago lortzeko asmoarekin. Kanpainaren xehetasunak hala ere Joseanek eta Patriziak emango dizkigute, baina esan bezala Atzegiren 60. urteurrena ospatzen jarraitzen dugu oraindik ere, eta Atzegiren mezua, eta hau da garrantzitsuena, ez? Atzegiren mezua zabaltzen jarraituko dugu. Denon implikazioa behar da, desgaitasuna duten pertsonen aukera berdintasunak bermatzeko eta pixkanaka bada ere desberdintasunak ezabatzeko. Aurtengo kanpaina halabeharrez, iazkoa bezala, kanpaina berezia izango da, egoera berezia bizi dugulako oraindik ere pandemiaren ondorioz, eta ezin dugu guardia jetzi, ez? Eta hori biztan dakagu. Baina duela 60 urte eta orain ditugun egoerak oso desberdinak dira. Gizartea zentzu askotan aldatu da, baita desgaitasunari dagokienen ere, eta hori azpimarratu behar da, Atzegi bezalako elkarteen lanari esker gertatu da zentzu handi batean. Atzegiri esker eta atzegizale guztiei esker, noski. Son muchas las cosas que han cambiado en los últimos 60 años. También la mirada hacia las personas con discapacidad, y eso es en gran medida gracias al trabajo que ha realizado Atzegi a lo largo de estos 60 años y gracias también al trabajo que ha realizado todo el entorno que gira en torno a Atzegi, ¿no? A todos los atzegizales, en definitiva, que es la figura que hoy y en la campaña de este año pues se quiere poner en valor, ¿no? Somos un territorio solidario y lo remarcamos pues cada vez que tenemos oportunidad. Y lo somos así de solidarios porque tenemos la gran suerte de contar pues con un tercer sector muy potente en el territorio que día a día trabaja porque nuestro territorio sea una sociedad cada vez más desigual y más cohesionada. Seguiremos desde la Diputación, desde luego, caminando juntos para garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas y con el objetivo de profundizar en ese modelo social que nos caracteriza, ¿no? Solidario e inclusivo. Además, es un modelo que con cierta complejidad, pero yo creo que con buenos resultados, es un modelo compartido, ¿no? Construido sobre la base de la colaboración y donde la propia comunidad juega un papel fundamental, y eso se ve reflejado en todas las campañas que realiza Atzegi año tras año, ¿no? Ese papel central de la comunidad y ese papel central también del voluntariado. Por eso es señalable que Atzegi dé protagonismo este año también a todas las personas atzeguizales, una figura que tiene una enorme relevancia, una figura
que trabaja para ayudar a desdibujar las diferencias y una figura que ahonda en la cohesión social, que es clave para garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas. Gipuzkoan dugun eredu soziala ezin da nioen bezala ulertu atzegi bezalako eragileek urte luzez egin duten eta egiten jarraitzen duten lanik gabe. Foru Aldunditik lanean jarraituko dugu pertsona ororen aukera berdintasuna bermatzeko, gure lurraldeko bereizgarri den eredu sozial, solidario eta inklusiboan sakonduz. Nioen bezala, gainea eredu hori partekatua da, elkarlanean oinarrituta, eta nik uste dut hori dala bidea, eta bideo horretan jarraituko degula. Nere partetik besterik ez, zoriondu eta eskertu batez ere egin dezuten ibilbide honen gatik eta lan guztiagatik. Hitza pasako dizu zuri, Josean, zehaztasun gehiago emateko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Maite, zure hitzagatik eta zure eskergatik, baina, esker hau eta zorion hauek uste dut danak parte gehala, jasotzeko eta ospatzeko baita ere. Esan dezu bezala, orain dela 60 urte sortu zen atzegi eta egia esan, baita ere esan dezu bezala, eta errepikatu behar dut, merezi durako esatea, Gipuzkoan bizikea gizarte inklusibo on baten eta aurre pauso oso handiak eman izan ditugu eta eman behar ditugula espero dut baita ere. Bat izan da baita ere, orain dela duela 20 urte sortu genduen atzegizale izenean, gure pertsonan lagun egiten diren pertsona hauek, gizarte hau, esan dugu bezala, inklusibo gerozta gehiago egiteko asmoarekin. Dira, gure desgaitasun intelektuala duten pertsonak diren bezala onartzen dutenak. Dira, oztoporik jartzen ez dutenak. Dira, aukerak ematen dizkiotenak partaide gizarte honetan beste denok bezala izateko asmo horrekin. Eta nolabait hori egiten gaudela, egiten dugu baita ere gizartea, osan dugu bezala gure inguru hurbilean, gertuan, gizarte aldanik eta inklusibuena egiten. Ez da erreza, baina hemen lortzen ari gea. Eta esan dudan bezala, atzegi sortu zuen, elkarte hau, eta mugimendu hau sortzen eta laguntzen ari da, geroz da indar gehiagokin egiteko, baina gizarte Gipuzko gizarte honean gaude, gizarte oso gertua, oso laguntzailea, eta beti zerbait behar dugunean denok bat egiten duguna. Arro eta pozik egoteko gizartea. Gero eta gehiago gea, atzegizaleak, eta espero aldanik eta gehien sortzea. Baita ere gertatzen da sarritan, pertsonak egiten dituztela beraien jarreragatik eta beraien izaeragatik direla atzegizaleak eta ez dakitela direnik ere, baina horrela da izatea jarrera hori nahi dugu jakinean eta balorez jartzea eta omendu baita ere egiten duten lana. Ni guraso bezala, esango nuke, guk seme badokago baita ere eta bera oso pozik ikustea, oso lasai, eta gu ere noski. Eta hau azken baten da emaitza hainbeste atzegizale bere ondoan daudelako, egiten du lana, beste herri baten, bizi da beste baten, juten da, etortzen da, eta ez du behin ere oztoporik eta arazorik izan. Eta izan baditu ere ez dugu jakinean izan, porque besten batek lagundu dio eta zerbait egin dio. Da hori da azken baten atzegizale izatea. Ez da zaila, zenen uste dute jenteak o pertsonak egiten dutela laguntza hori, naiz da jakinez, baina guk nahi dugu omenaldi hau egin eta onartu eta aupatu eta aipatu beraien lana. Comentaba, dar las gracias a Maite en representación de la Diputación y compartir con la Diputación y con la sociedad en general que esta sociedad, como estamos diciendo, pues sea cada vez más inclusiva y más normalizadora, ¿no? Decir que hace 60 años efectivamente se constituye la asociación, pero que en el camino, pues quizás hayamos impulsado, pero
Pero también hemos contado con la ciudadanía guipuzcoana, que está siempre abierta al apoyo y en la que hemos encontrado siempre personas facilitadoras para estos apoyos necesarios en nuestras personas y en que la sociedad sea cada vez más inclusiva. Personas que, bueno, lo único que hacen, que no es mucho, sino es lo más importante, pero que, bueno, pues reconocer y asumir y el intentar que sean parte imprescindible de la sociedad nuestras personas con discapacidad intelectual, apoyándoles y dándoles oportunidades para que puedan participar en dicha sociedad como cualquier otra, con todos sus derechos y que, bueno, intentando hacer una sociedad más inclusiva, lo más inclusiva posible. Animar a que no ya que todo el mundo que sea Atsegisale que está, sino que incluso que lo reivindique, ¿no? Y que cada vez seamos más y que podamos seguir siendo, si cabe, más orgullosos de lo que en la actualidad somos de nuestra sociedad guipuzcoana. Nada más que, bueno, estamos celebrando el 60 aniversario, efectivamente, 60 más 1. El año pasado no pudimos hacerlo, veremos a ver si nos lo permite la pandemia el poder hacer un evento lo más bonito y partícipe de todos o la mayoría posible y que todo salga en este proyecto, como hemos dicho, siguiendo en el camino de la inclusión lo más fuerte posible. Yo paso a Patricia. Es que ricasco. Bueno, pues un poco con lo que comentaban José y Maite, es verdad que, bueno, pues el cartel, la campaña de este año, lo que venimos a hacer es poner en valor esa figura de la persona Atsegisale, que, como decíamos, bueno, pues la creamos hace 20 años y afortunadamente a día de hoy podemos decir que el volumen de personas ha crecido mucho y eso es muy positivo. Si podemos ver el cartel de campaña, porque realmente el lema de este año pues tiene que ver con todo esto, ¿no? Por eso el lema al final, no sé si podemos ver el cartel y así. Oída, vale. Eso es. Al final el lema viene a decir eso, ¿no? Cada vez somos más y estamos por todas partes. Porque es verdad, porque llevamos 20 años hablando de esta persona, de esta figura, pero bueno, es una figura que ha crecido mucho, cada vez hay más personas. Eso es lo que realmente nos facilita el día a día, el que la sociedad cada vez sea más inclusiva, más facilitadora. Y además también esa coletilla que hemos puesto de igual tú también eres Atsegisale, porque sí que entendemos que muchas personas ni saben que lo son o algunas no llegan a entender el concepto, ¿no? Igual pensamos que ser Atsegisale es hacer voluntariado, es dedicar horas, mucho esfuerzo, dinero, y no es nada de eso, sino simplemente el aceptar a las personas con discapacidad tal y como son, el aceptar que forman parte de la sociedad, que podemos hacer pequeñas cosas para facilitar su día a día, contar con ellas, incluirlas, y todo eso pues realmente tiene un impacto verdaderamente importante en la vida de las personas con discapacidad, ¿no? Bueno, y por qué no en la sociedad al final, porque generamos una sociedad mucho más amigable, ¿no? Que siempre lo decimos. Entonces, bueno, pues el lema viene un poquito por todo eso. Es verdad también que, aunque hoy lanzamos la campaña, hemos hecho un trabajo previo y hemos hecho una pre-campaña, por decirlo de alguna manera, en el que hemos ido lanzando en las últimas 4 semanas unas pequeñas píldoras informativas que vienen a ser vídeos pequeñitos en los que intentamos poner claramente ejemplos de una persona con discapacidad con una persona Atsegisale y ver un poquito ahí qué explican, ¿no? Y realmente, pues en esa relación, qué es lo que, pues lo que aporta la persona Atsegisale y el impacto que tiene en la vida de la persona con discapacidad. Al final es una manera de explicar que se puede ser Atsegisale de maneras muy diferentes y en ámbitos muy diferentes, en el personal, en el social, en el laboral, y bueno, y que todo eso es igual de importante, ¿vale? Ala ere, indegun material guztia, aurten, webunean sortu duguna tal berrian dago, igual jarriko dizuet, ze hau da, deitu diogu Atsegisalen txokoan, hemen dago, a ver si se ve. Hori da, Atsegisalen txokoa edo txoko del Atsegisale. Ahí está todo. Hor daude bideo txoiek, esaten, justo los que he comentado, laudia, eta baita ere animazio pieza. Aurtengo kanpainaren bideoa, bai. Zene bezute igual ikusiko dugu hori, oain, eta gero azalduko dizuet, bale? Nik ematen diot? Ez, bale, ados. Eskerrik asko. Kaixo, Igone naiz, 29 urte ditut, eta Gipuzkoako herri batean bizi naiz. Hemen ditut familia, kuadrilla eta zaletasun pilo bat. Eta deslaitasun intelektuala ere barut. Pertsona gehienek naizen bezala onartzen naute, baina batzuk ez dakite nola hitz egin nirekin. Asko begiratu arren, ez naute ikusten. Eta errazara, gainerako bezala tratatu behar naute. Hori bai, gauzak zaila jartzen direnean, asko eskertzen dut zure babesa. Batzuetan laguntza behar dut. Bestetan pazientzia besterik ez.
Egia esan, pertsona asko kartzen haute kontuan. Ez naute baitzen, eta zerbait ulertzen ez barut, arazorik gabe errepikatzen dirate. Ni atzegizale deitzen diet. Gero eta gehiago dira, eta nonaira ure, aukera berriak eskaintzen dizkirate, eta batez ere, nigan sinesten dute. Haiei esker, orain eskola batean egiten dut lan. Agian zu ere atzegizalea zara, baina oraindik ez dakizu, sartu atzegi.eusera eta ikusiko duzu. Bueno, en esa pieza, como veis, hemos intentado hacer de una manera un poco diferente, como si fuera una animación, en el que, bueno, pues realmente tiene un protagonista, que es Igone, que está aquí con nosotros, que es la que le ha puesto la voz y en la que nos hemos basado para hacer un poco ese relato de un día a día, de cómo en un día de su vida, bueno, pues se encuentra con personas que le facilitan las cosas y con las que gracias a ellas, pues consigue cosas, ¿vale? Importantes. Todo eso está, como os decía, en el apartado web, que además incluye un pequeño formulario, porque sí que nuestra idea es que todas esas personas que son atzegizales y no lo son, bueno, pues de alguna manera puedan formalizarlo, ¿no? Rellenando ese pequeño cuestionario para que, bueno, a futuro les podamos mantener de alguna manera informados, que conozcan lo que se hace en Atzegi, que conozcan lo que, bueno, pues cómo es la vida con la discapacidad en Guipúzcoa, ¿no? Y bueno, de alguna manera, pues eso, esa familia atzegizale que vaya creciendo cada vez más. En cuanto a la campaña, como otros años, repartiremos 4.000 carteles por todo Guipúzcoa para que se tenga mucha visibilidad en comercios, en diferentes espacios. También haremos pequeñas presentaciones de campaña, empezando desde hoy hasta el próximo jueves 25 por todas las comarcas de Guipúzcoa. Y además, como bien decía José, bueno, pues todo esto de alguna manera lo seguimos enmarcando en nuestro 60 aniversario, que por razones obvias pues no pudimos celebrar como nos hubiera gustado el año pasado, y que, bueno, pues ojalá este diciembre, el 20 de diciembre, que es nuestra fecha, podamos celebrarlo con todas las personas, bueno, que se quieran acercar, que es un acto abierto al público, que, bueno, que seguro será especial. Además, creemos que, bueno, pues ha sido una época muy difícil para todo el mundo y creemos que realmente es una celebración que todos y todas merecemos y que ojalá se pueda hacer en las mejores de las circunstancias. Y bueno, y también aprovecharemos de alguna manera en este acto para compartir también con todos los que asistan, bueno, pues algunas reflexiones estratégicas sobre las que llevamos trabajando también estos últimos 2 años para, bueno, pues para marcar un poco el horizonte de Atzegi pues hacia los próximos 10 años. Pues no, estamos todos esperando a ver si se puede celebrar el acto, porque seguro que es especial, porque siempre lo es. Un año, galderarik. El vídeo que habéis pasado... Saca tú. Marca tú. El vídeo que habéis pasado es la pieza audiovisual principal. Y luego has dicho que habéis hecho varias píldoras o varios mini vídeos. ¿Cuántos? Y... Hemos hecho 4 pequeños vídeos que están, bueno, da igual, no lo podéis ver, pero en la propia página web, en ese apartado que os decía, aquí abajo están los 4 vídeos compartidos. Son 4 vídeos en los que, bueno, uno de ellos también está protagonizado por Igone, uno de diferentes ámbitos, pues eso, el social, el personal, el laboral y el deportivo, en el que, bueno, pues se relatan diferentes experiencias de una persona con discapacidad y una atzegizale que tiene en su entorno y, bueno, pues cómo esa relación, bueno, pues es positiva para ambas partes, ¿no? Y qué aporta la persona atzegizale o qué pequeñas cosas hace que repercuten positivamente en la vida de la persona con discapacidad. Que son muy breves, luego, o sea, duran un minutito y algo. Pero yo creo que son muy, muy claros. El principal... 1.20. ¿Y los pequeños has dicho? Sí, es que no son todos iguales, pero más o menos, y ninguno se excede mucho más. Un minutito así, algo más, 1.20, uno... Igone, igual se a veces... Vale, si queréis preguntarle a Igone alguna cosa. Es que recasco Igone, gurekin. Vale, ez horregatik. Igone, ellos, el Presi y la Patricia, han hecho una definición de lo que es la figura de la atzegizale. Pero tú, con tus palabras y con tu visión, ¿cómo, para ti, quién es o cómo es una atzegizale o una atzegizale? Pues para mí, ¿quién o cómo es? Bueno, el quién igual no sería una persona concreta, pero el cómo pues sería una persona que es capaz de ayudar a los demás,
que cuando ve a alguien con dificultad, pues es capaz de ayudarle, que es capaz de entender que hay personas igual con diferentes capacidades, con diferentes que son diferentes a él. Más o menos que nada es eso, ser atzegizale. Y es capaz de respetar, más que nada. Y ser solidarios. Tenía que haber dado la rueda de prensa a Igone. Una cosa, necesito, bueno, Igone, tu edad y en qué municipio resides, por ponerte un poco... Pues yo soy Igone, tengo 29 años y resido en Irún. Muy bien, es que ricasco. Nik uste dena argi geratu dela Igonek parte hartu ondoren, mila esker Igone. Eta eskerrik asko guztiei. Asteburuan izan.